Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Les agradezco que me acompañen en esta lectura de el libro que se considera por los eruditos el libro más antiguo en la Biblia, en la santa palabra del Señor, el libro de Job. Y quisiera leer los primeros 5 versículos de el libro de Job para que escuchemos directamente de la santa palabra del Señor. Y dice así, el libro de Job, capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor, que inspiró estas escrituras, tú puedes iluminar nuestro entendimiento a ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por nuestra salvación, porque en Cristo Jesús sabemos que tú enviaste a este mundo a tu Hijo para salvar a pecadores. Y te damos gracias porque en su perfecta vida, totalmente santa, en ese sacrificio, tomando nuestro lugar en la cruz y cargando con nuestros pecados, porque tú lo decidiste así, y descargaste sobre él tu santa justicia, perfecta ira contra el pecado, y lo hiciste sobre tu propio Hijo. Y te damos gracias que nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó de los muertos, y en aquel tiempo mostró, y el día de hoy muestra por tu Santo Espíritu con el cual nos has sellado, de que Él es Dios hecho hombre. Te damos gracias que Él ascendió a la diestra del trono y desde ahí enviaste tu Santo Espíritu, el Espíritu de Jesús a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que seas tú el que nos sigas enseñando. Queremos ser buenos discípulos y por eso te necesitamos, Señor, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios y Jesucristo nuestro Maestro. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Sea tu palabra bendita entre todos nosotros e iluminada por tu Santo Espíritu para arrepentimiento y fe de muchos y salvación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, fíjense cómo empieza el libro de Job. El libro de Job dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable. Entonces habla de un lugar, una zona geográfica, Uz, y habla también de un hombre, Job. Y dice aquí que ese hombre era, vean las características de ese hombre. Era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Intachable. O sea, nadie podía decir algo de él. En cuanto a que fuera, obviamente muestra de la debilidad humana. Nadie, era un hombre intachable. Sí, nadie podía hablar mal de él. Era
recto, en su manera de comportarse, en su manera de hablar, en todo era una persona recta. Obviamente esto también habla de totalmente honesto. Y dice también la palabra de Dios que era temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Entonces, obviamente a lo largo de la palabra sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por tanto, si era un hombre temeroso de Dios, también podemos intuir y concluir que era sabio. Tenía la sabiduría que se requiere aquí en la tierra de parte de Dios, porque era un hombre temeroso de Dios. Todo lo que él hacía, lo que él hablaba, todo lo hacía a los ojos de Dios, consciente de que Dios estaba observando totalmente y cuidando que la gloria de Dios se viera realmente en su vida. Realmente, este hombre, por consecuencia, era apartado del mal. Esa es la cuarta característica que nos habla aquí el versículo. Apartado del mal. Quiere decir que Job obviamente era tentado y huía de toda tentación. Veía de lejos el mal. Veía que algo pudiera ser ofensivo a su Dios, que es santo, santo, santo. Y él era consciente de esta santidad de Dios. Y por tanto se apartaba, era apartado del mal. Mis amados hermanos, fíjense nada más esto, que este versículo, cómo abre los 42 capítulos que con la gracia de Dios leeremos juntos y veremos la verdad de Dios que hay en este libro santo. Y una de las cosas que quiero adelantarme es que hay muchos hermanos y hermanas en la fe genuinos. Obviamente no dudo en absoluto que sean genuinos hermanos en la fe, que con este versículo y con lo que veremos en el capítulo 1 y parte del 2, pueden llegar a concluir que Job, desde este primer versículo hasta el último versículo del capítulo 42, era un hombre que jamás pecó, jamás ofendió a Dios, jamás cayó en tentación. Ahora, estaba leyendo algunas páginas de una escritora, una hermana de la fe, y era sobre el libro de Job, un libro así de grueso, y ella, cuando escribe sobre el libro de Job, en el capítulo, porque tituló cada capítulo de su libro y 2 capítulos de ellos habla de el arrepentimiento de Job, y lo pone arrepentimiento con comillas, porque dice, es que Job era un hombre totalmente perfecto y jamás pecó. Y realmente Job nunca se arrepintió porque no tenía de qué arrepentirse. Ahora, obviamente hace toda una serie de aclaraciones, explicaciones y demás, pero dice, simplemente por ser perfecto no podía pecar. Por tanto, si él era todo lo que dice el versículo 1, obviamente nunca pecó. Nunca iba a caer en tentación porque era apartado del mal. Cuando estaba yo leyendo estas porciones de este libro, yo dije, qué extraño, porque Adán y Eva eran totalmente santos, totalmente perfectos humanamente hablando, inclusive podría decir que inclusive más que Job, porque fueron directamente Adán formado del polvo de la tierra como el primer hombre sobre la tierra, y Eva obviamente fue tomada de una costilla de Adán
y el Señor hizo y formó y creó a Eva y se la entregó a Adán. Los primeros seres humanos sobre la tierra, perfectos, santos, en la perfecta justicia de su Creador. Y en el capítulo 3 de Génesis son tentados. Y Eva fue tentada y cae en la tentación. Y Adán cae en la tentación y peca. Dice la palabra claramente que Eva fue engañada y que el hombre no, que Adán no. Adán pecó con toda la intencionalidad. Ahora, si los seres más, humanamente hablando, perfectos, pecaron, cayeron en tentación, y es por eso que estamos ahorita hablando de esto, ¿cómo va a ser que Job en realidad haya sido perfecto y que jamás pecó? Obviamente estoy hablando de una sola autora. Hay varios autores, que hablan de Job en ese ángulo, con esa perspectiva, pero yo lo que quisiera que junto conmigo realmente camináramos a lo largo de este libro y pudiésemos ver, primeramente en este versículo, la grandeza de la gracia de Dios para este hombre. Un ser humano, como tú y como yo, frágiles, débiles, y sin embargo, vean nada más qué títulos traía encima su nombre. Y este hombre realmente tenía la gracia de Dios. Era un hombre que le fue concedido ver la santidad de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, la omnisciencia de Dios. Y era un hombre que a los ojos de toda la sociedad de ese momento, era el hombre perfecto. Era el hombre perfecto, por supuesto, a los ojos, repito, terrenales. Sí. Y dice la palabra en el versículo 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tiene 10 descendientes. Él con su esposa, por supuesto. 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda, ¡wow! Mira nada más. Versículo 3. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Mira, obviamente te das cuenta en el versículo 3 que era un hombre riquísimo. En cualquier época de la historia de la tierra, este hombre es un hombre rico. Muchísima, no dice mucha servidumbre. El autor por algo pone muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande. No dice el perfecto, el más grande de todos los hijos de Oriente. Entonces, simplemente recibamos lo que tiene la palabra de Dios que decir acerca de este hombre. Y obviamente, este hombre era el más grande en todos los hijos de Oriente. El más grande. Y cuando hablamos del más grande, obviamente de todos los hijos de Oriente, podemos hablar también del más grande de todos los tiempos de la historia de la humanidad, que fue por medio del cual todo fue creado, y sin él nada fue creado. Se llama Jesucristo. Y en Jesucristo tenemos la perfección humana, porque Él es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Y de que fue tentado en todo, lo fue tentado en todo porque venía y vivió en carne, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2, sin pecado. Y en Hebreos 9 dice que fue tentado en todo, pero así Él puede comprendernos porque ya lo vivió. Jesús, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, vino para salvar a pecadores como tú y como yo. Y no lo podemos comprender. ¿Cómo es posible que el justo haya venido por los injustos a morir de esa manera en la cruz? Pero sin embargo, esa es la grandeza del misterio de la redención. Que eso nos trae, su benignidad nos trae arrepentimiento de pecados por la fe que tenemos en Cristo. Que el Señor prospere e ilumine esta palabra y que sigamos conociendo a este hombre intachable y el más grande de todos los tiempos en Oriente.
Gracias por acompañarme. Sigamos adelante caminando en la vida de Job. Muy buenas noches, que Dios te bendiga a ti, a toda tu descendencia, y que Dios salve a toda nuestra familia. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme y obviamente te animo que vamos empezando este libro, compártelo para que muchos más conozcan de la santa palabra de Dios y del Hijo de Dios que resucitó de los muertos y que hoy vive y reina en medio de su pueblo. Gracias. Si Dios nos concede vida, el día de mañana nos encontramos nuevamente a los pies del Maestro. Buenas noches.